Tutieu les envía un saludo cordial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy exploraremos cómo un simple vaso de jugo de naranja convirtió una tarde cálida en una noche llena de tensión, cuando Tutu de repente empeoró y Uri tuvo que tomar rápidamente una decisión sobre cómo sería el amor bajo presión. En el episodio anterior, una foto vieja ayudó a hacer la casa más acogedora. Hoy, esa cercanía se pondrá a prueba cuando la calma de la señora Lan, el silencio firme de Yuri y la visita de Lin se enfrenten a la enfermedad y la duda. Estén atentos, no aparten la mirada de la pantalla porque los próximos eventos sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Los detalles siguientes serán aún más emocionantes. La noche comenzó a desmoronarse. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tutu con tal fuerza que la manta delgada tembló, y el sabor de la naranja fresca que de repente se volvió amargo de una manera extraña, le subió a la lengua como si los recuerdos tuvieran su propio sabor. Yuri puso su palma sobre su frente y sintió la temperatura alta como un horno cerrado. «Respira conmigo», dijo con calma. Pero su mirada pasó por el vaso vacío en la mesa baja, por la jarra de cerámica en la estantería, hasta el rayo de luna cortando la sombra de los bambúes en el suelo. «No entres en pánico», susurró la señora Lan estrujando un paño frío. «Nos moveremos, no entraremos en pánico». Afuera, el canto de los grillos resonaba. Por dentro, el sonido de su propio corazón latía en sus oídos. Envolvió una botella pequeña en un paño limpio, la última gota de jugo de naranja que había vertido por instinto, y la metió en una bolsa tejida. Ese gesto lo calmó. Un plan es una forma de oración que sabía cómo realizar. Las horas antes, la casa había estado llena de luz cálida de la tarde. La luz del sol cálido tocaba las paredes de bambú. El vapor del arroz subía. El jengibre calentaba el aire, y el canto de los grillos sonaba como hilos metálicos atravesando el patio. Tutu estaba medio reclinada en la cama baja, el cabello mojado en las sienes. La manta delgada llegaba hasta las rodillas. «Estoy bien», había dicho ella. La forma en que la gente dice «está bien», cuando en realidad significa «no hagas tanto escándalo». Yuri puso una taza cerca de su mano. «Cuando tu mamá regrese, comeré», prometió sonriendo porque eso estabilizó la habitación. Lavo el cuchillo en el fregadero justo cuando se escuchó un golpecito suave en el marco de la puerta. Lin estaba allí con una blusa ligera y pantalones ajustados, una bolsa de tela colgada del codo y un expediente bien organizado bajo el brazo. «Hola», dijo, sus ojos recorriendo la habitación como si la estuviera leyendo en busca de pistas. «¿Está tía en casa o en el mercado?», Yuri dijo apartándose un poco. «Acabo de llegar de la oficina», explicó Lin levantando el expediente. «Las finanzas tienen marcas rojas por todas partes. Si pudieras echarle un vistazo antes del almuerzo, me evitarías tener que hacer una presentación». También inclinó su bolsa. «Aquí está el jugo de naranja». «No hace falta», murmuró Tutu intentando sentarse un poco más. Ese esfuerzo hizo que su voz temblara. Intentó tragar. «Está bien». La sonrisa de Lin se apretó en un gesto de amabilidad. «El jugo de naranja fresco ayuda a bajar la fiebre. Déjame exprimirlo». Hubo un pequeño silencio ahí, tan breve como una respiración. Luego Yuri asintió hacia la cocina. «La exprimidora está en la estantería». Lin se movió como si la habitación ya estuviera dibujada en su mente. La exprimidora de mano hizo un chirrido familiar. El cuchillo susurró al cortar la piel de la naranja. La luz en el borde del fregadero brillaba como miel. La luz del sol pasaba a través de los pequeños cuadros de las ventanas de caña.
Las naranjas brillaban como pequeños farolitos en sus manos. Colocó una jarra de cerámica cerca de la ventana, la lavó, vertió el agua, empujó la pulpa hacia un lado con una paciencia ordenada, sugiriendo que le gustaban los problemas que podía resolver aplicando la presión justa. «Aquí está», dijo finalmente colocando un vaso en las manos de Tutu. «Bebe despacio». Yuri estaba distraído con la espalda hacia la barra de la cocina. El cuchillo estaba lavado y puesto a secar. El ritmo de la habitación normal, pero con una nota que él aún no podía nombrar. Tutu levantó el vaso. La sensación fresca y ligeramente ácida se extendió por su garganta adolorida. Cerró los ojos y dejó que sus hombros se relajaran un poco. «Ya me siento mejor», susurró. «Mejor». Lynn colocó el expediente sobre la mesa baja, su voz suave, pero sus ojos pesaban sobre la cama. «El pronóstico está aquí. Los clientes están presionando para tener márgenes más fuertes en el tercer trimestre. Si apuntas algunos puntos, volveré para obtener la firma». Yuri pasó la página con el bolígrafo en la mano. Los números eran las mentiras ordenadas que siempre han sido. Escribió un signo de interrogación donde el optimismo intentaba venderse a sí mismo como certeza, luego subrayó una línea como si estuviera dibujando una cerca para mantener a la cabra alejada del jardín abierto. «No has cambiado nada», bromeó Lynn suavemente. «No dejas pasar nada. Así es como evitamos problemas», dijo él sin levantar la vista. La pequeña conversación duró 15 minutos fácilmente. El precio del mercado por la mañana, el perro inteligente del vecino, un café que suena interesante pero está a 2 paradas de autobús. Luego algo en la habitación se desvió un poco. Tutu puso la palma de su mano sobre su estómago. «Quizás bebí demasiado rápido», dijo convirtiéndolo en una sonrisa. Un escalofrío recorrió su brazo como una criatura demasiado delgada para alcanzarla. Yuri levantó su vaso. Un anillo de espuma se pegó en el borde del vaso. Lo acercó a su nariz. El sabor dulce de la naranja con un toque salado y delgado de la cáscara amarga. Ese sabor venía de una cáscara de naranja magullada o de un vaso lavado rápidamente. Lo volvió a poner suavemente como si no estuviera listo para acusar nada. «Debo irme», dijo Lynn levantando la mano hacia su codo. «Guarda el expediente. Volveré más tarde». La sonrisa que llevaba al salir tenía un ángulo afilado, una curva que sugería que sabía cómo sobrevivir en los pasillos y en las reuniones. Cuando se fue el aroma a naranja, seguía en el aire fresco y extraño como si un invitado hubiera olvidado llevar su perfume. La tarde se alargó en un calor suave. La señora Lan regresó con una cesta tan pesada que su hombro se inclinó. «¿Sigue caliente?», preguntó a la habitación antes de preguntar a alguien por qué las madres leen el clima más rápido que un termómetro. «Un poco», admitió Tutu. Luego, la casa se convirtió en una danza que la señora Lan había bailado 1000 veces. Un paño frío sobre su frente, el jengibre hirviendo. La muñeca revisada, el pulso contado palabras suaves, entregadas como cuentas de un collar. Yuri se convirtió en las manos secundarias de ella sin necesidad de instrucciones. Vertió el resto del jugo de naranja en una pequeña botella, cerró la tapa con fuerza y la puso detrás del frasco de arroz. En otro día se sentiría tonto. Esta noche sintió que era una línea que necesitaba trazar. La noche llegó con cuidado. La fiebre no retrocedió. En su lugar avanzó decididamente. Un retorcijón se expandió bajo el costado de Tutu. El sudor se adhería a los cabellos de su pierna. Las toallas frías se volvían cálidas tan pronto como tocaban su piel. «Respira conmigo», aconsejó la señora Lan con una voz suave y constante. «Inhala, exhala, como si estuvieras haciendo un nudo lentamente con firmeza». Yuri echó un vistazo a la botella de agua oculta, luego miró a la señora Lan.
En su mirada había un entendimiento tácito. No estamos adivinando, estamos preparándonos. Él organizó la bolsa tejida con la botella de agua, el vaso ya lavado, las toallas de platos ordenadas, un suéter, la identificación de tutú y una pequeña cantidad de dinero en efectivo que parecía demasiado poca para sentirse seguro. «Prueba un poco de arroz», aconsejó la señora Lan. 2 cucharadas, 3 cucharadas. La cuarta cuchara se atascó por el diente afilado de la náusea que acababa de surgir. «Eso es suficiente», decidió ella. No ruidosa pero firme. «Vamos al médico», dijo. Yuri ya había preparado la moto en unos minutos. Él envolvió la toalla alrededor del cuello de Tutu suavemente en la parte de la garganta y la ayudó a salir al patio. El camino estaba cubierto con una capa de niebla como una toalla fina. Las hojas de bambú se rozaban suavemente sobre sus cabezas. La señora Lan subió detrás de ellos abrazando la cintura de su hija como el cinturón de seguridad más natural del mundo. La luz fluorescente hacía que la clínica pareciera más fría de lo que realmente era. El médico de guardia tenía la cara de alguien que trabaja de noche. El cansancio estaba oculto tras su calma. Movimientos económicos pero llenos de humanidad. «¿Fiebre, náuseas?», preguntó mientras movía el carrito de la infusión. «Ambas», dijo la señora Lan. «¿Qué hora es? ¿Qué comió ella?» «Arroz, sopa, té de jengibre», comenzó la señora Lan, luego se detuvo. Yuri puso la pequeña botella y el vaso envuelto sobre la bandeja metálica. «Trajimos esto», dijo. Sin acusaciones, solo preparación. Las cejas del médico se levantaron. «Bien», dijo pegando una etiqueta en la botella. «Vamos a hacer una prueba rápida». La aguja se clavó en la vena. Un torniquete rodeó el brazo y luego se aflojó. El monitor aprendió el ritmo de su corazón y lo mostró en un rango aceptable con una paciencia electrónica suave. La clínica se estabilizó alrededor de la idea de esperar, lo cual también es una medicina si se hace con intención. «¿Ella estará bien?», preguntó Yuri, odiando cómo se escuchaba como un niño. «Tratamos lo que vemos», respondió el médico. «Ahora estoy mirando los datos. Veo deshidratación, gastritis, fatiga, todo es tratable». La señora Lan estaba de pie junto a la cama, alisando la manta. Su gesto se repetía como si el orden en los bordes pudiera enseñar al centro cómo tranquilizarse. «Vas a estar bien», susurró en el cabello de su hija dándole un beso. «Esta noche vamos a hacer cosas simples. Respirar, dormir, dejar que el cuidado llegue». Yuri se sentó apoyando el codo sobre la rodilla con las manos juntas bajo el mentón. En su cabeza seguía pasando por los días normales y buscando los puntos de bloqueo. El momento en que algo sutil cambió las naranjas, la botella de agua, la cáscara de naranja. Se negó a darle un nombre más allá de la mala suerte hasta que el fax le pidió que lo hiciera. El médico regresó sosteniendo la carpeta en las manos y colocó nuevamente el vaso y la botella etiquetada en la bandeja con la paciencia que él percibió como una forma de consuelo. «Mantendremos su cuerpo hidratado», dijo el médico. «La fiebre comenzará a disminuir. La revisaré más tarde». Su mirada pasó por Yuri firme y humana. «Hiciste bien al traerla aquí». Él asintió y exhaló como si la palabra «bien» hubiera ocupado su pecho. La medianoche avanzaba poco a poco, lentamente y con ternura. De vez en cuando Tutu emergía lo suficiente para buscar aire con los dedos. Yuri ponía su mano sobre ella cada vez como un puerto al que ella se aferraba. «¡A casa!», susurró una vez sin abrir los ojos. «Pronto», prometió él, convirtiendo esas palabras en un juramento. La clínica resonaba con una melodía suave bajo la luz fluorescente. La casa que amaban parecía lejana y de repente se volvía increíblemente frágil. Solo caña y cuerda y los acuerdos que los tres habían hecho bajo un mismo techo.
En la bandeja metálica, la naranja amarga flotaba en el vaso y la cerámica en silencio como una prueba. Yuri la miró como un horizonte al que tenía la intención de llegar. No sabía qué haría por la mañana, solo sabía que no dejaría que la duda entrara en su habitación y se apoderara de una cama. Mantuvo su mano en un lugar donde ella pudiera encontrarla, midiendo la noche por los altibajos bajo la manta delgada. Afuera había una respiración contenida. Adentro, él eligió mantener esa respiración. El amanecer vestía una camisa de papel borrada y reescrita. La ventana de la clínica proyectaba una luz tenue sobre el suelo. En el borde de la puerta, la bandeja esperaba con el vaso y la botella etiquetada como una pintura de la pregunta de la noche anterior. El médico de guardia regresó con una voz más firme. «Buenas noticias primero», dijo ella. «Sus signos vitales están estables. La fiebre ha bajado gracias al medicamento. Continuaremos hidratándola hasta que pueda beber por sí misma». «¿Y el jugo de naranja?», preguntó Yuri con cuidado al usar esa palabra como si pudiera causar daño si no se trataba correctamente. «Solo una prueba rápida», respondió el médico mientras tocaba la etiqueta de la botella con un bolígrafo. «Compuestos comunes de la naranja. Un poco de limonina puede causar un sabor amargo si la cáscara está magullada y un pequeño residuo de detergente como si la botella no se hubiera lavado completamente. No hay toxinas, podría ser gastritis aguda por ácido y fatiga. Descanso, hidratación, comida suave, higiene cuidadosa durante unos días». La señora Lan suspiró con alivio como si un peso se hubiera quitado. «Podemos llevarla a casa en unas horas». El médico respondió: «Mantengan la fiebre al nivel actual. Les daremos medicamentos contra las náuseas y un antibiótico ligero para prevenir los agentes comunes». «Gracias», dijo Yuri, y el significado de esa palabra contenía todas las horas que acababa de pasar. Cuando Tutu despertó nuevamente, sus ojos eran claros como té que se está enfriando. «Soñamos anoche», susurró. «Hemos pasado por ello», dijo la señora Lan mientras alisaba la manta. «Eso es mejor que soñar». A media mañana los papeles del alta volaban por el aire como aves entrenadas para llevar esperanza. Los medicamentos fueron colocados en una pequeña bolsa. Regresaron a casa como llegaron, solo que más despacio. El camino pasaba sobre sonidos suaves en sus cascos. La casa los recibió con su propio aliento. El jengibre se estaba enfriando en la estufa. Las sombras de los bambúes donde habían estado. Una silla inclinada hacia la cama como si hubiera estado observando. La señora Lan ajustó todo a su manera como una experta. Las almohadas colocadas nuevamente, los recipientes y toallas al alcance de la mano, un vaso de agua tibia a la temperatura adecuada. Pequeños sorbos, recordaba ella, son la forma de reconstruir el puente una tabla a la vez. Yuri abrió todas las ventanas con una mano, dejando que los ecos frescos de la noche reemplazaran el calor del día anterior. Volvió a lavar la jarra de cerámica. Agua caliente, detergente. Lavó con paciencia hasta que la espuma dejó de pretender, luego la dejó boca abajo a escurrir. Hirvió la ropa y limpió la barra, luego levantó el exprimidor mirándolo un buen rato, antes de colocarlo en el estante alto. No era un castigo, solo un momento de silencio. Una promesa de que incluso las herramientas más simples pueden recuperar su valor. «Ven y siéntate aquí», dijo la señora Lan como si pudiera ver la decisión en su rostro. «Come algo sin preocuparte». Él obedeció porque ella lo pidió. Y porque obedecer puede ser un lenguaje de amor cuando se elige. En la mesa baja trató de convertir el arroz caliente en energía, no solo por obligación, y escuchó los pequeños sonidos de la recuperación. Un sorbo, una respiración más estable, el sonido suave del sueño en lugar de la fricción tensa del dolor. Tutu se quedó dormida, despertando de vez en cuando suavemente y encontrando a uno de los dos cerca de ella. Al mediodía, la señora Lan trajo un poco de arroz aguado y esperó entre cada cucharada hasta que el color de su rostro comenzó a volver.
¿Cuántas victorias ya?, preguntó suavemente después de 5 cucharadas. 5 banderas, susurró Tutu sonriendo sin necesidad de demostrarlo a nadie. El sonido de la puerta llegó por la tarde. 2 golpecitos suaves y un tercer golpe como un signo de interrogación. Lynn estaba en la puerta con su bolso ordenado y el familiar expediente. Una sonrisa rápida pero claramente avergonzada cuando vio la cama baja. «Hola, ¿ya está mejor?», preguntó la señora Lan levantándose pero sin ceder su lugar. Su voz era cálida pero firme. La clínica había hecho lo que tenía que hacer. Ahora el silencio y el calor harían el resto. Yuri cerró el expediente que estaba anotando. «Hay notas dentro», dijo entregándoselo. Página 4. La historia sobre el margen de ganancias basado en la esperanza. Necesito una base más sólida. Su voz era regular sin dejar de ser amable, pero sin espacio para la actuación. «Por supuesto», dijo Lynn abrazando el expediente como si fuera un plato caliente. Su mirada pasó hacia la estantería de la cocina donde el exprimidor ya no estaba allí. «¿El médico dijo algo?», preguntó con voz más baja. «Gastritis aguda», respondió Yuri. «Probablemente una combinación de ácido y una botella que no se lavó completamente». Dejó la frase en el momento adecuado. Lynn exhaló un pequeño suspiro sincero. «Lo lavé rápido», dijo. «Lo siento». No había dramatismo, solo un lazo que se tensaba de manera ordenada. La señora Lan sirvió agua en 2 vasos y dejó uno al alcance, pero lo suficientemente lejos como para que no se derramara fácilmente. «Tendremos más cuidado con lo que tocamos cuando manejemos la comida», dijo. «Eso es todo». La frase sonaba como una lástima en un idioma que los adultos suelen usar. «Yo puedo comprar un exprimidor nuevo», sugirió Lynn. «Javé lo que sea, tenemos manos y jabón», respondió la señora Lan sonriendo con una frontera construida en su propia sonrisa. «Deja que el silencio haga su trabajo ahora». «Entendido», dijo Lynn, su mirada suavizándose un poco al mirar hacia la cama. «Dile que espero que se sienta mejor». Ajustó la correa de su bolso. «Gracias, Yuri, por las notas. Corregiré la lógica sobre el margen de ganancias antes de la reunión». «Envíame la revisión», dijo él. «La revisaré». Cuando se fue, la casa pareció expandirse un poco, como un pecho que se abre después de haber contenido la respiración por demasiado tiempo. Yuri lavó los 2 vasos no usados. De todos modos, no era porque necesitaban ser lavados, sino porque ese acto le daba algo de orden a sus manos. La señora Lan abrió 2 ventanas traseras y dejó que una suave brisa entrara. Al final de la tarde, Tutu despertó más clara. «¿Cuánto he dormido?», preguntó mirando a los dos como si fueran estrellas en las que confiaba. «Suficiente para convertir un día ruidoso en un día silencioso», dijo la señora Lan. «Tal como la receta». «¿Te molesta algo?». Las arrugas en la frente de Tutu se fruncieron y luego se relajaron cuando Yuri se sentó en el borde de la cama. «Nos ayudaste a entrenarnos para ser una familia en los momentos difíciles», dijo él. Ella soltó una pequeña risa sin perder la concentración. «¿Qué dijo el médico?». «Dijo que nuestra casa es fuerte», respondió la señora Lan como si hubiera leído los resultados de un análisis. «Y tu reino contiene sopa, agua tibia y una vista desde la ventana durante 3 días más». «Serás una buena reina», susurró Tutu recostando su cabeza en la almohada. «Una reina debe saber aceptar ayuda». Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nhưng anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. «Còn em, hôm nay anh thấy vui không?». Thấy Phương mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. «Vui chứ, bánh ngọt hoài, cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi». Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù
nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm. Nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng nhưng trong lòng Linh Di, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Những khán giả không thể nghi ngờ